Voy a hablar tanto y voy a dejar que ellos me cuenten. ¿Cómo están? Luz, Karen, ¿cómo están? Bienvenidos. Durísimo. Ya estamos. Mira, lo primero. Una maravilla. Gracias, Chango. Mira esta. ¿A quién las hizo? Ah, perdón. La hizo Ofe. Mañana yo te hago el asado. Listo, gracias. No, pero estoy acostumbrada a que siempre los aplausos se los lleva ella. Bueno, porque Claro, una vez que Ofelia. Ah, no, ahora cocinó lo Le mismo. quitamos el protagonismo. Y la- Estamos en la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad de Esperanza, la conocida primera colonia agrícola organizada del país. Muchísimas veces hemos escuchado esa frase y fue porque en el año 1853 el colonizador Aarón Castellanos firmó un acuerdo de colonización con el gobierno de Santa Fe, por el cual se le entregó aproximadamente 30 hectáreas a cada familia. Fueron 200 familias de distintos orígenes europeos. Junto con las hectáreas también se le entregaban elementos de labranza, animales y semillas para cultivarlas, a cambio de que durante 5 años le entreguen una parte de producción al gobierno, y después de eso se le otorgaba la propiedad de la tierra. Después eso fue replicado en distintos lugares de la provincia, pero realmente la primera colonia organizada, no la primera colonia, la primera organizada por todo este sistema que estoy diciendo, fue aquí mismo. El día está bastante feo como para salir en bici y salir a caminar, así que nos vinimos al Museo de la Colonización a aprender un poco más. El museo fue inaugurado en el año 1956 por la Comisión del Centenario de la Fundación, pero fue cerrado años más tarde hasta su reinauguración en 1968. En sus salas se reconstruye tanto el proceso fundacional de la colonia, como así también la consolidación de su espacio institucional, pudiendo encontrarse elementos de trabajo, transporte, objetos de la vida cotidiana, como también conocer historias particulares del momento, como la de Alois y Magdalena, que al ser él católico y ella protestante, fueron impedidos de casarse por iglesia hasta tanto ella no abjurara de su fe. Pero seguros de su decisión y teniendo de testigos a muchos vecinos,
decidieron llevar adelante una ceremonia en la plaza en 1867, en la que se declararon esposos, siendo considerado este como el primer matrimonio civil del país. Yo soy coleccionista de monedas, así que esto para mí es una maravilla absoluta. En realidad, como todo el museo, una maravilla todo lo que tiene. Me encanta y además muy bien explicado todo. Muchísima gente a comer pescado. ¿El viento de dónde es ahora? ¿Del norte o del este? Sí, es Sí, porque el norte acá está en reversa, así está medio como... Ofe. Ahí estamos hablando. Adiós. Ahí ya Chao, chao. Suerte, cuídense. Gracias. Buenas. ¿Para dónde van? Vamos para el norte, para Ceres. Adiós. Gracias. Más o menos. El clima ya no nos dio más excusas. Los últimos días estuvieron feos, lluviosos y hoy está nublado, pero ya no pronostican lluvia y bueno, hay que tomar valor y salir. Pero siempre es difícil dejar una familia tan linda como la de Ofelia, Chango, las chicas. Súper agradecidas, la verdad. Como les decía, a veces no alcanzan las palabras, pero muy contentos de finalmente haberla conocido a Ofelia también, además de compartir tan lindos días con todos ellos. Sí, es verdad. Ella nos contactó hace 4 años, cuando estábamos más o menos en Guatemala. Sucede que Cami, su hija, también que la pudimos conocer, es cicloviajera. En ese momento había comenzado su viaje y bueno, la preocupación de madre y querer saber sobre esta forma de vida nos contactó. Y desde entonces siempre comunicándose, tirándonos buena energía. Y finalmente, después de 4 años, nos pudimos conocer acá en Esperanza. Así que fue algo, la verdad, que muy lindo, muy lindo. Hay que seguir camino. La única certeza que nos vamos a volver a ver, vivimos en la misma provincia, así que es un hecho. Y ellos también tienen ruedita en los talones, dijo Ofelia, así que... Día húmedo para empezar a pedalear. Estamos todos pegotes, pero bueno. Sí, está. Pero afortunadamente llovió después de tanta seca que hay en la provincia. Y bienvenido sea la lluvia. Y nosotros nos vamos a ir acostumbrando a la humedad de esta zona tan verde.
Paramos un ratito acá a descansar en La Pelada. Les causa gracia porque, bueno, en realidad cuando estudiaba en Santa Fe y veíamos pareceres en colectivos, paraba siempre por acá y me llamaba la atención el nombre. Nunca supe a qué se debía ese nombre, pero como la tengo a Karen, que ella siempre le gusta investigar, sabe muy bien a qué refiere. Lo sé desde hace unos minutos, en realidad. Al parecer, en los mapas del siglo XVII elaborados por españoles que andaban por acá, denominaron a esta parte la Senda Pelada, que era al norte de la desembocadura del arroyo Cululú en el río Salado. Entonces todo esto le decían la Senda Pelada porque había muy poco monte y después eso se terminó trasladando al nombre del pueblo. Entonces La Pelada por aquella senda pelada que había por acá. Bueno, muchas gracias. Mira, la verdad gracias, que... De Grecia, vos podés creer. Y acá está. Gracias. Daniel, mirá, esto es puro corazón. Eso nos cruzó hoy y ahora nos vio parados y también paró y nos dio este regalo. No, esto es una locura. Ya listos para dormir, así de rápido. Afortunadamente, siempre la gente muy amable en los pueblos. En este caso, Abel, el presidente comunal, como así también el oficial de policía y bueno, mucha gente acá del pueblo de Elisa. Nos brindaron este lugar, un centro comunitario. Excelente, mañana no hay que desarmar carpa. Así que no dudamos y ya nos alistamos todo para acostarnos temprano porque sabemos que mañana va a ser un día largo igual que el de hoy, pero con viento de frente. Así que hay que aprovechar las instalaciones y a descansar lo máximo que se pueda. Buenísimo, gracias gente de Elisa. Y bueno, somos responsables acá de apagar las luces, dejar todo como corresponde. Mañana será otro día. Bueno, muchas gracias señora, que le vaya muy bien. Buen viaje. ¿Vamos? Vamos. Sentir la humedad, se ve, está pesadito.
Estamos en la misión Ceres. Teníamos que, en realidad Elisa, Ceres, habíamos planeado hacerlo en 2 días por una ruta, pero el pronóstico del tiempo que daba que mañana no iba a llover, ahora da lluvia y da lluvia por varios días, entonces dijimos, vamos a hacerlo en un día y por una ruta que es un poco más corta, que no la habíamos tenido en cuenta porque es transitada, pero bueno, que Dios nos acompañe. Así que ahora estamos en el intento. Recién paramos después de ¿cuántas horas pedaleo? ¿Como 3? 3 horas, bastante 3 horas. productiva, sí. Sí, no paramos un segundo, ahora paramos un ratito en San Cristóbal. Acá llovió hace como 3 días atrás y todavía está toda la chanchada ahí. Ya sabemos lo que puede pasar si Así llueve. que sabemos lo que va a hacer si llueve mañana, pasado y pasado. Así que bueno, ahora ya nos comimos algo, descansamos y a seguir. Y bueno, ojalá que ahora sí viento de cola. Tenemos 5 horas de sol, Nos quedan 5 horas por la ruta 34 y nos quedan 90 kilómetros. Así que es Así que, un bueno, promediazo. un pedazo no es la 34, la primera mitad Claro. no es 34, después los últimos 45, 50 así que bueno, ese es como, bueno, acompáñanos, nada, capaz que es tranquila, Sí, es por ahí el miedo porque es una ruta muy transitada, pero va a bueno, estar la todo ansiedad, creo que la ansiedad por ver a la familia va a ayudar. bien, así que a bueno, llegar, así que listo, bueno, vamos. ya, vamos, estamos Dale. perdiendo tiempo. Dale. Sí. Por si acaso. Listo para la 34. Sí.